Hola chicos, en el video de hoy vamos a ver algo sobre los tratamientos térmicos en soldaduras. Bueno, como vimos en el video anterior o en los videos anteriores, sabemos que la soldadura es un procedimiento en el cual hay una fusión y una solidificación de un metal, por lo que se genera un montón de cosas. Desde la solidificación de un metal, que genera tensiones de tracción por la contracción del mismo al solidificarse, como defectos que pueden producirse por la solidificación del material o por la modificación de la estructura en zonas aledañas al cordón de aporte, como ya lo habíamos comentado. Entonces de acá nace la necesidad de hacer tratamientos térmicos. Los tratamientos térmicos pueden ser pre y post soldadura y pueden aplicarse o uno o los dos. Es decir, puedo hacer un tratamiento pre-soldadura sin post-soldadura, un tratamiento post-soldadura sin pre-soldadura, o sin precalentamiento, perdón, o puedo hacer un procedimiento que incluye precalentamiento y un tratamiento de post-soldadura. Entre ellos, las misiones son alivio de tensiones, evitar las estructuras frágiles, como ya habíamos comentado, como la martensita. También puede haber segregaciones que hace que se acumule material que después va a inducir una falla. Y también, no se los había comentado en su momento, pero lo hacemos ahora, desplazar gases que están en forma atómica o molecular. Después vamos a ver cuál es la diferencia. Ya que estos gases pueden producir fallas de la unión soldada. Bueno, de manera práctica, ¿cómo podemos saber si un acero necesita o no tratamiento térmico? Bueno, vamos a utilizar dos cosas. Principalmente algo que se denomina el carbono equivalente, que es una ecuación empírica. Yo acá le presento dos, pero hay más. Esta es una de las más conocidas, es del IIW o Instituto Internacional de Soldadura, que este carbono equivalente lo que me dice que me da dado el contenido de carbono de un acero y de sus aliantes como manganeso, cromo, molibdeno, vanadio, cobre y niobio, cómo estos aliantes afectan al contenido de carbono, haciendo que este acero se comporte como si fuera un acero sin aliantes, pero con mayor contenido de carbono. Por eso se le dice equivalente. Ahora vamos a ver cómo se usa pero obviamente para poder obtener este valor de carbono equivalente necesito la composición química del acero a soldar. Este criterio es para evitar la fisuración por hidrógeno, que es un fenómeno que lo veremos en un próximo video. También el Instituto Japonés de Soldadura ha hecho su ecuación. Si ustedes se fijan, son relativamente similares, siempre es el carbono más la suma de los aliantes por alguna constante. Ya les digo, son todas empíricas. Y bueno, esta es para evitar la formación de martensita en la SAC. Una vez obtenido este valor de carbono equivalente, entro al diagrama de Graville, que ya creo que lo vimos. Es un diagrama que solamente se lleva por la composición química del acero y no importa el espesor. Y después vamos a ver que el espesor sí es considerado en otros criterios. Y fíjense que tengo el contenido del carbono real del acero y el carbono equivalente acá abajo. Entonces me determina tres zonas. La zona 1, que son los aceros de fácil soldabilidad, que quiere decir que tiene bajo contenido de carbono, por abajo del 0,1, y puede tener valores de carbono equivalente relativamente altos, es decir, que pueden tener alguno de estos aliantes. En cambio, si el contenido de carbono sube, por más que no tenga muchos aliantes, paso a la zona 2, en donde es una zona donde tengo que soldar con cuidados, o sea, puedo necesitar o no, esta es una primera aproximación, este gráfico, de un tratamiento térmico. Y después, si ya es alto el contenido de carbono y es alto el contenido de aliantes,
caigo en la zona 3, donde son aceros se llaman de difícil soldabilidad, y acá sí ya estamos en una zona de tratamiento térmico. Fíjense que la zona 1 es sin tratamiento térmico, la 2 y la 3 son con tratamientos térmicos de pre y post soldadura. En las próximas filminas vamos a ver algo que tiene que ver con las normas. No vamos a ver valores, no vamos a saber nada puntualmente, pero es algo que está en las normas y está bueno que sepan dónde ir a buscarlos el día de mañana. Requerimiento del tratamiento térmico post soldadura para la norma ASME sección 8, división 1, para recipientes a presión. Esta es la norma más utilizada para construir recipientes a presión. Y dice que el tratamiento térmico, o lo van a ver escrito siempre así como PWHT o Post Well Heat Treatment, es siempre mandatorio en la sección 8, o sea, en ASME sección 8. Y se debe realizar de acuerdo a los lineamientos de la sección UW40. ¿Qué quiere decir? Si ustedes van al índice del ASME sección 8, hay una especie de índice y hay una sección, es como si fuera un capítulo. Van al índice, buscan UW40 y van a esa sección a leerla. Obviamente que yo acá no la voy a pegar porque sería hilar demasiado fino, pero la idea es que sepan cómo buscar cuando necesiten esta información. Obviamente, como siempre, existen excepciones. Dice que, por ejemplo, no es mandatorio el tratamiento térmico. Por ejemplo, cuando es servicio letal, o sea, dependiendo el recipiente a presión, si puede producir riesgo de vida para la gente que circula por las instalaciones, o puede ser que no haya alguna contemplación en el código. Por ejemplo, cuando hay posibilidad de corrosión bajo tensiones, que es una falla súbita. Bueno, hay excepciones que están dentro de la norma de la sección 8, división 1. Para los aceros al carbono y de baja aleación, los requerimientos de tratamiento térmico post soldadura están especificados en otra sección, que es la UCS 56. Otra vez ustedes van al ASME sección 8, van al índice y está por secciones. Y en la sección UCS 56 habla sobre los tratamientos térmicos post soldadura en aceros al carbono y de baja aleación. Bueno, acá entramos en un tema por ahí un poco medio rebuscado, porque habla un poco sobre de quién es la responsabilidad de definir el tratamiento térmico. Si es del diseñador del equipo, o sea, yo lo diseño y lo construyo, o el inspector de la construcción, que puede ser un inspector externo, puede ser un inspector puesto por la empresa compradora. Es decir, yo encargo un recipiente a presión, tengo una empresa, lo contrato y bueno, el diseñador y el constructor es una empresa y yo puedo poner mi inspector de soldadura para que vaya a la empresa a controlar la construcción y más que nada en la soldadura. Entonces dices que la sección esta, la UCS 56, dice que el tratamiento térmico, si bien es una responsabilidad del diseñador, también el inspector puede ser que defina si es mandatorio usar ese código. Fíjense que esta sección define las temperaturas mínimas de los tratamientos térmicos y los tiempos requeridos en función del material y el espesor. Estas dos líneas son fundamentales. Fíjense que acá hay 4 términos que son los pilares de los tratamientos térmicos. Temperaturas mínimas, tiempo en el que se aplican estas temperaturas, porque importa qué material, o sea, van a cambiar estas temperaturas, estos tiempos en función de qué material y qué espesor. Obviamente el material es porque depende de su composición química y el espesor en qué afecta en cómo se extrae el calor. Si yo tengo placas que van creciendo en espesor,
al ir aumentando el espesor, esa cantidad de metal hace una extracción de la zona soldada de calor con mayor violencia que un espesor menor. Entonces, a medida que aumenta el espesor, la extracción es más rápida y corre más riesgo de un enfriamiento de la zona soldada. Entonces, a mayores espesores, probabilidad de que haya que hacer tratamientos térmicos y de mayores temperaturas. Obviamente que en el espesor que yo voy a construir mi equipo, el espesor de la chapa va a ser el espesor calculado para soportar las tensiones más un sobreespesor de diseño que se obtiene en función de la tasa de corrosión del material que contiene el equipo. Dice que si se unen dos placas de dos materiales de distinto número P, ¿a qué se refiere? Ustedes si van a la sección 8, la composición química del material, está el P1, el P2, el P3, el P12, el P22, son composiciones químicas. Entonces, si yo tengo que soldar dos materiales de diferente número P, es decir, dos materiales diferentes de composición química, aplico el tratamiento térmico para el material que sea más restrictivo, obviamente porque me estoy asegurando. Lo mismo pasa con los espesores. Si yo tengo un equipo que tiene zonas sometidas a alta presión y otras que no están sometidas a presión, los más críticos son los que trabajan a presión y sobre los cuales van a ser los tratamientos térmicos. El espesor que manda es el requerido para la soldadura o el menor espesor de la parte a ser soldada, obviamente. Y cuando hago una soldadura de filete, que es de este tipo, el espesor no es el espesor de la chapa, sino es el espesor de la garganta del filete, que es T, que es la diagonal que une el cordón de soldadura en estos dos puntos. ¿Por qué? Porque la garganta T es la que soporta la sección resistente del cordón de soldadura. Esto es solamente para soldadura en filete que están en esta forma de T. Obviamente son dos chapas apoyadas cara con cara. Ahí el espesor es el de la chapa. Pero acá el espesor T, por una cuestión geométrica, es el que manda a la hora de definir el tratamiento térmico. Más requerimientos de la sección 8, división 1. Se deben utilizar electrodos de bajo hidrógeno. Eso es función de la composición química, más que nada en electrodos revestidos, porque el revestimiento es el que puede contener hidrógeno, que es perjudicial porque ese hidrógeno penetra en la soldadura. Entonces, lo que yo me tengo que comprar, se piden así, son electrodos de bajo hidrógeno. Otra cosa que puede pasar es que, aún teniendo electrodos de bajo hidrógeno, es que el material que recubre los electrodos absorbe humedad ambiente, porque se mojaron los electrodos. Es muy importante los electrodos tenerlos almacenados en un lugar seco y en buenas condiciones. Entonces, una de dos, o los secan en secaderos construidos para tal fin. Hay unos tubos que inclusive que se ponen en la cintura de los soldadores, que ahí pone los electrodos, como si fuera una riñonera, pero para electrodos. Es un tubo y ese tubo está revestido interiormente con material refractario. Ese tubo se calienta y los electrodos se ponen adentro, entonces mantienen los electrodos calientes y sin humedad. Eso si tenemos que soldar en un ambiente muy húmedo, un día de lluvia, bueno, me garantizo de precalentar y mantenerlos calientes en ese recipiente, que ya se engancha a la cintura o se pone con un pie, tiene tapa, para mantener los electrodos secos. Bueno, dice que existen mayores restricciones para el material P3. Material P3 nosotros, si vamos
a la tabla de composición química probablemente tenga mayores aliantes, por eso es el más restrictivo. Y bueno, son permitidos los defectos en soldadura, lo vamos a ver en otro video. No es que si hay un poros o hay inclusiones hay que desechar la soldadura, hay defectos permisibles, pero bueno, muchas veces cuando hay un defecto lo que hay que hacer es un ensayo para ver si el defecto llega a producir una alteración lo suficientemente grande como para no aceptar esa soldadura. Acá tenemos un ejemplo para aceros al carbono. Este es un manual de soldadura de Conarco, es decir, los fabricantes esta información ya la tienen y la proveen. Ya las empresas grandes que no solamente producen material, sino que lo desarrollan y lo estudian y lo ensayan. Entonces, fíjense que para un acero 1030, que es relativamente bajo carbono, dada la composición química, cuando sueldo chapas relativamente delgadas, hasta 5 milímetros, no tengo que hacer precalentamiento de los metales a soldar. Pero fíjense que a medida que el espesor crece, sí tengo que hacer un precalentamiento y esta temperatura va aumentando. Fíjense que si yo me muevo de izquierda a derecha, para un determinado material, a medida que aumenta el espesor, aumenta la temperatura de precalentamiento. Eso quiere decir que el espesor es importante en la determinación de la temperatura de precalentamiento. Y ahora si analizamos al revés, para un espesor determinado, vamos a suponer 10 milímetros, también a medida que el acero aumenta su contenido en carbono, aumenta la temperatura del tratamiento. Pero bueno, esta es información muy importante que no es secreto de Estado, pero bueno, muchas veces es desconocida. Por ejemplo, ustedes siempre van a ver herreros que sueldan sin ningún tipo de precalentamiento. Y muchas veces podemos estar soldando placas o chapas de grandes espesores, por ejemplo un perfil para hacer una estructura de un acero de bajo o mediano carbono, y tengo que hacer un precalentamiento por ahí de 200, 300 grados, y no lo hacen. Y ustedes me dicen, pero hasta ahora que yo sepa no he escuchado noticias de estructuras metálicas que se caigan. Claro, porque los herreros comerciales, los que ustedes ven que trabajan a domicilio, hacen estructuras que están sobredimensionadas. Estamos usando unos perfiles para sostener un techo de chapa. No estamos haciendo una estructura de izamiento o que va a soportar una torre de destilación. Entonces, bueno, por suerte, todo lo que es herrería de obra, si bien deberían hacer tratamiento térmico, bueno, nada, las estructuras no se las somete a grandes tensiones como para producir fisuración, pero lo correcto sería hacerlo. Pero cuando ya estamos haciendo herrería estructural para industria, donde sabemos que podemos llegar a cargar con muchas toneladas una estructura, hay que considerar la composición del material y el espesor. Y bueno, ¿qué utilizamos para hacer los tratamientos térmicos de soldadura? Tenemos dos tipos de tratamiento. El integral, donde por el tamaño de la pieza a tratar me permite meterla sea en un horno estacionario, o sea, yo tengo un horno en una nave industrial, en un taller, entonces la pieza la puedo meter en ese horno. O sea, son piezas manipulables. También puedo usar hornos portátiles, es decir, cuando la pieza, si bien no es mucho más grande, sí es muy difícil de manipular por su peso. Entonces hay hornos que son portátiles y se montan en el lugar donde está la pieza. Bueno, después, por ejemplo, si tengo las esferas de almacenamiento, bueno, ¿qué hago? Calentamiento in situ con quemadores. O sea, directamente pongo un quemador de algún gas o algún combustible líquido que
que combustione el calor de la combustión que se genera dentro de la esfera caliente toda la superficie. Pues ya acá estamos hablando de esferas o recipientes que son imposibles de meterla en un horno ni armar un horno alrededor por las dimensiones. Entonces, mediante una combustión en el lado interno se calienta toda la estructura. Entonces tenemos un calentamiento integral, es decir, de absolutamente toda la pieza. Y después tenemos el calentamiento localizado. O sea, solamente voy a calefaccionar o a calentar la zona aledaña al cordón. O sea, del cordón, donde va a ir el cordón, unos 20, 30 centímetros alrededor de la zona. ¿De qué manera? Con resistencias eléctricas, como tienen las pavas de su casa, las mantas eléctricas, cualquier cosa que trabaje por resistencia eléctrica, sea por calefactores que son flexibles y se adaptan a la forma de la tubería, por ejemplo, o método de mampara. Y si no, en vez por resistencia eléctrica, también es un método eléctrico, pero es por inducción. Acá para que tengan una idea mediante imágenes, acá tengo, fíjense, estas piezas son bastante grandes, se las envolvió con manta para que se mantengan calientes, pues si no esto metálico disipa y nunca lograríamos calentar. Y estos son los cables y las resistencias que van a producir el calentamiento. Estas son más típicas, tienen cuentas cerámicas, son cuentas cerámicas articuladas que por el interior están las resistencias eléctricas y tengo dos cables de conexión. Uno que son los que van a llevar la tensión para producir el calentamiento y este que ven acá, que es finito, es una termocupla que va a sensar la temperatura de calentamiento. Bueno, fíjense las formas que toman las piezas, relativamente grandes, formas no solamente cilíndricas, sino, por ejemplo, acá vemos una reducción. Bueno, se ponen muchas resistencias, muchas termocuplas para controlar que la temperatura sea lo más homogénea posible. Y acá ven el sistema inductivo, que tiene el sistema inductivo que no es necesario el contacto. Acá tiene una manta para evitar que el calor, cuando la pieza se caliente, se escape. Y después tengo una bobina que por inducción induce una corriente que calienta el material a tratar. Pero no tiene que estar apoyada. Estas sí tienen que estar apoyadas porque las resistencias son las que se calientan. Acá no. Esta bobina inductora no se calienta. Esta bobina lo que hace es inducir una corriente en la barra que va a producir por inducción en la circulación de corriente y el calentamiento de la misma. Bueno, chicos, este tema es relativamente sencillo porque los valores que uno necesita para hacer tratamiento pre y post soldadura son bastante prácticos y empíricos y salen de información de libros o de fabricantes. Así que no hay mucha cosa que no sea específica. Conceptualmente hay muy pocos conceptos. Así que bueno, en el próximo video seguimos con lo que nos queda. Hasta la próxima.